En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 9, del verso 14 al 15. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: Nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios Todopoderoso el concedernos la oportunidad de estar nuevamente ante ustedes para escuchar la palabra del Señor, para meditarlo y compartirlo. Es lo que el Señor quiere, que nosotros llevemos esa palabra hasta los rincones del mundo entero. Eso es lo que el Señor pide, esa es la invitación que nos hace. Ya queda en nosotros hacerlo o no hacerlo, pero la invitación especial. Fíjese muy bien, hoy el Evangelio, en este primer día viernes, estamos ya viernes, viernes de Cuaresma. Ya transcurrieron 2 días del miércoles de ceniza y estamos ya a viernes de Cuaresma. Y ustedes han tomado sus tiempos. Fíjese muy bien, no sé qué es lo que está haciendo, pero han tomado sus tiempos, que es muy valioso para escuchar la palabra del Señor. Y eso es digno de felicitar, que ustedes han dado de sus tiempos valioso un momento para poder escuchar la meditación de la palabra del Señor en este hermoso día. Estamos a primer viernes de Cuaresma. Hoy el Señor nos viene a invitar. Hoy el Señor nos habla del ayuno, ¿sí? Y nos presenta cómo los discípulos de Juan y los judíos se quejan con Jesús. Le reclaman a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? Fíjese muy bien. Ustedes conocen quiénes son los fariseos. Ustedes saben muy bien que los fariseos son aquellas personas que cuando hacen una cosa necesitan que toda la gente lo sepa. Necesita que la gente lo vea y que sean aplaudidos, que sean felicitados por toda la gente. Esa es la vida de los fariseos, que solamente ellos quieren ellos quieren hacer las cosas para quedar bien ante los demás. Y el Señor muchas veces lo dice, que nosotros no imitemos sus obras, no imitemos lo que hacen. ¿Sí? Eso es lo que el Evangelio, muchas veces Jesús nos dice, que nosotros no podemos hacer lo que ellos hacen. Y esto es lo que hoy el Evangelio nos habla, de los discípulos de Juan y los fariseos. Fíjese muy bien. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: Nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Es la pregunta que le hacen, es la queja que le llevan al Señor Jesús. ¿Por qué nosotros sí y los tuyos no ayunan? Y Jesús les contestó: ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. El ayuno
es lo que necesitamos de ser o de vivirlo en este tiempo de Cuaresma, durante estos 40 días. 40 días de arrepentimiento, 40 días para convertirnos, 40 días de ayuno, 40 días de abstinencia, 40 días de lucha. Fíjese bien. Y especialmente el ayuno es para fortalecer el espíritu. Ayunar es darle fuerza al espíritu, lo que Mateo 4:1 dice, que cuando Jesús se fue al desierto, fue conducido al desierto por el espíritu. Dice que estuvo 40 días sin comer y al final sintió hambre. ¿Qué hizo Jesús? En oración, estuvo en oración, estuvo en abstinencia, abstenerse de la comida. ¿Sí? Entonces, y cuando Jesús sale del desierto, se encuentra con Satanás, el diablo. Y el diablo le habla por medio de las escrituras y Jesús le responde por medio de las escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña que a través del ayuno, a través de la limosna, a través de la oración, a través de la abstinencia, nosotros nos fortalecemos nuestro espíritu y nos capacitamos para poder vencer todos los deseos, los gustos, los gustitos y los gustazos de esta carne. ¿Cómo la ve usted? Y fíjese, para ver sobre el ayuno, vamos a Lucas capítulo 18, en su verso 10. Ahí nos explica cómo nosotros debemos vivir esta Cuaresma. 40 días, Cuaresma. Fíjese muy bien cómo lo dice San Lucas, capítulo 18, en su verso 10. Fíjese muy bien. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Fíjese cómo oraba el fariseo. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano. Fíjese. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Escuche cómo oraba el otro. Mientras tanto, el publicano, fíjese bien, se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Escuche, yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es lo que hoy el Evangelio nos habla, lo que el Evangelio nos enseña, cómo los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos iban a Jesús a darle una queja, a preguntarle por qué no lo hacían. Ellos lo hacían, ellos se estaban engrandeciendo delante de Jesús, se estaban sintiendo grande, como el fariseo que habla aquí en Lucas capítulo 18, en su verso 10 en adelante. ¿Y qué hizo el publicano? Por eso nos explica San Lucas. San Lucas dice cómo fue su expresión del fariseo y cómo fue la del publicano. 2 hombres subieron a orar. Y vean ustedes las características. Vean ustedes las características del fariseo y las características del publicano. Cómo el fariseo se expresó ante Dios y cómo el publicano se humilló delante de Dios.
Fíjese muy bien. ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio? Es de que si estoy viviendo como el fariseo, tengo que corregirme para no vivir como el fariseo. Tengo que corregirme. Eso es lo que tenemos que hacer en la Cuaresma, a través de la oración, abstenerme a sentirme más que los demás. Eso es lo que el Señor nos dice. ¿Por qué los fariseos y los discípulos llegaron con Jesús? Porque se sentían grandes, porque ellos lo estaban viviendo, pero lo estaban publicando. Por eso Jesús dice que cuando nosotros hagamos ayuno, debemos de lavarnos la cara, de peinarnos el cabello. Quiere decir que debemos poner cara alegre, debemos sentirnos feliz para no demostrar lo que estamos haciendo. Eso es lo que el Señor nos dice, eso es lo que el Señor nos pide. Fíjese muy bien. Entonces, ¿cómo quiere Jesús que nosotros vivamos esta Cuaresma? ¿Cómo quiere Jesús que nosotros caminemos en esta Cuaresma? Es un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de conversión, un tiempo de lucha, de ejercitarnos en el Espíritu para poder, ¿sí? Para poder pedirle perdón al Señor y que el Señor se arrepienta que el Señor nos perdone de nuestra vida que tenemos. Fíjese muy bien. La actitud del fariseo es una actitud para ser visto por la gente, es una actitud para ser aplaudido, para ser respetado por la gente. Pero para Dios eso no vale. El Señor dice que para el que se humilla, dice, será ensalzado. Oiga, ¿qué dice? Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Jesús nos enseña que nosotros debemos de humillarnos, ¿sí? Debemos de vivir esta Cuaresma con humildad, con sencillez, para que nosotros podamos lograr una conversión, una transformación de nuestra vida. Eso es lo que el Señor nos dice, eso es lo que el Señor nos pide. 40 días de lucha contra nuestros propios gustos, contra nuestros propios placeres de la carne. Fíjese muy bien cómo lo dice el profeta Isaías en la primera lectura. Cómo lo dice el profeta Isaías en su capítulo 58, del verso 1 en adelante. Escuche cómo lo dice. Grita con fuerza y sin miedo. Levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades. Grita con fuerza y sin miedo. Levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados, a la familia de Jacob. El profeta Isaías lo profetizó, fíjese bien, lo profetizó, queridos hermanos, cómo a Dios le agrada el ayuno, cómo a Dios le agrada que nosotros vivamos esta Cuaresma. Aquí lo dice el profeta. ¿De qué nos sirve nosotros participar los 40 días en un sacrificio o en este sacrificio de enfrentar a nuestros propios gustos, a nuestra propia carne? ¿De qué nos sirve si al terminar volvemos a hacer lo mismo? ¿De qué nos sirve? Y esto lo dice el profeta Isaías. Escuche, según dice, me andan buscando día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios,
y se quejan. Fíjese bien, se quejan. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? Es lo que el fariseo hace. Es lo que el fariseo y los discípulos estaban diciendo a Jesús: ¿por qué nosotros ayunamos y los tuyos no, tus discípulos no? Y aquí lo dice: ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. Mire lo que dice el profeta: porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. Eso es lo que Jesús hoy nos explica en el Evangelio, que nosotros no debemos de ayunar y luego seguir viviendo nuestra vida, esclavizando, odiando, con rencores a tu prójimo, envidiando, ¿sí? Haciendo chisme de tus hermanos. De nada sirve ayunar así. Queridos hermanos, la palabra nos invita, la palabra nos dice que nosotros debemos de practicar el ayuno, pero debemos despojarnos, tratar de despojar día a día de nuestras malas actitudes. ¿Cuántos cristianos no viven el ayuno y luego siguen viviendo la vida como lo vivían antes? Fíjese muy bien, queridos hermanos y hermanas. Por eso dice: porque en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayunos que logran que se escuchen sus voces allá arriba. Ni porque hagamos oración, ni porque le pedimos al Señor, ni porque lo suplicamos al Señor. Esa oración no es escuchada allá arriba, porque nosotros cuando hacemos el ayuno, vivimos nuestra vida esclavizando a los demás en distintas formas. Ese ayuno, dice, no vale, porque nosotros seguimos nuestra vida en el pecado, seguimos nuestra vida en el egoísmo, seguimos nuestra vida en los vicios, en los placeres de la carne. Seguimos esa vida ¿cómo? Usted lo sabe, cómo viven muchas veces aquellas personas que les gusta criticar, que les gusta esclavizar. Y eso el Señor dice: esa oración no es escuchada allá arriba, aunque ustedes ayunen, aunque ustedes oren, mientras vivan en la misma vida terrenal, no será escuchado. Oiga, ¿cuál es la clase de ayuno que quiere el Señor? ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? No saben cuál es el ayuno que me agrada, dice el Señor: romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Dice: compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Esa es la clase de ayuno que al Señor le agrada. Sí, despojarte de tu orgullo, compartir tu pan con el hambriento, darle hospedaje al que necesita, ayudar al que te necesita y no darle la espalda a tu hermano. Si tienes problemas, reconcíliate con él. Si tienes problemas, haz las paces. Ese es el ayuno que al Señor le agrada: romper las amarras de tu corazón, ese corazón que está lleno de odio,
ese corazón que está lleno de orgullo, de envidia y de egoísmo. Eso quiere el Señor, que nos despojemos de eso. Por eso dice que aunque nosotros ayunemos, pero mientras vivimos en la vida mala de pecado, es en vano nuestra oración, porque esa oración no llega hasta allá. Él quiere que nosotros vivamos el ayuno en obras, en hechos, en perdón, en sacrificio, que tienes que hablarle a aquella persona porque te hizo mal, hazlo. Y lo vamos a ver ahorita, cómo lo dice el Señor. El mismo Jesús lo dice. La profecía nos viene a decir de qué le sirve al hombre el ayuno. Así, eso es un ayuno de fariseo. Si ustedes ayunan, si yo ayuno, pero vivo mi vida en el pecado, en el egoísmo, eso es un ayuno de fariseo. Solamente el fariseo vive un ayuno engrandeciéndose. Mire cómo lo dijo Lucas 18:10, cuando el fariseo fue y dijo: Señor, ayuno 2 veces por semana y doy mi diezmo, no soy como este publicano. ¿Se imagina? Y lo mismo lo dice el profeta Isaías, que a Dios le agrada el ayuno cuando compartes tu pan, cuando ves a un necesitado y le das de comer, cuando ves a un desnudo, a uno que no tiene zapato y ustedes tienen muchos pares de zapato, agarrar un par y regalárselo. Ves a un desnudo y tienes ropa, agarra un traje y regálaselo. Ese es el ayuno que al Señor le agrada. Eso es lo que el Señor quiere. Mire qué dice en Mateo, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5 en su verso 38. Mire cómo lo dice. Cómo lo dice la palabra, fíjese bien. Jesús nos dice, San Mateo 5, 38. Cómo debemos vivir nuestra vida como cristianos, tiene que haber una diferencia, que ya no debemos de vivir la vida. Por eso en esta cuaresma el Señor nos llama al arrepentimiento. Toda la vida que hemos vivido, toda esa vida que hemos vivido en el pecado, en la desobediencia, usted desobedece a su padre, a su madre. Usted como padre desobedece a los demás. Eso ya no tiene que vivirlo en esta cuaresma. Por eso, a través de la cuaresma nosotros vamos renovando nuestra vida. Oiga, ¿qué dice? Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado, más bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. ¿Qué está diciendo el Señor? Que nosotros no podemos hacer como los fariseos, engrandecernos, jactarnos, sentirnos grandes, sentirnos maestros, pero solamente para ser visto por la gente, para que la gente los alabe y para que la gente los llame maestros. Eso no, dice el Señor. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, pon la otra. Quiere decir que no debemos de oponernos. Dice, por eso dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Un pagano, eso es lo que vive, porque no conoce de Dios, pero un cristiano ya no debe vivir así. Un pagano, si le dan en un lado, él devuelve en el otro lado. A él le dan uno, él le devuelve 2 o 3 más. Y el Señor dice, no. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan. No resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguno te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble, más lejos. Da al que te pida
y al que espera de ti algo prestado, no le devuelvas la espalda. Les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar su luz sobre malos y buenos y enviar la lluvia sobre justos y pecadores. Él que hoy nos invita, Jesús, Él, el Señor que hoy nos llama, hoy el Señor que nos dice, arrepiéntate y conviértate. Ustedes que fueron el miércoles de ceniza, ¿qué dijeron en la celebración de la Santa Eucaristía? Conviértete y cree en la buena nueva. O más bien, del polvo eres, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. No somos nada. No somos nada delante del Señor, del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. Por eso el Señor el miércoles de ceniza nos hablaba su palabra, conviértanse y crean en la buena nueva, en la buena noticia. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Queda en ustedes hacerlo, practicarlo, o queda en ustedes no hacerlo. A ustedes y a mí no nos obligan. Pero si nosotros queremos preparar nuestra vida para llegar un día a la salvación, debemos prepararnos, debemos aceptar y debemos obedecer la palabra del Señor. El Señor dice, si alguien te da en una mejilla, pon la otra. Si te piden la camisa, entrégale el manto. Aquel que te dice que le lleves la carga, llévaselo el doble o el triple. Quiere decir que nosotros no debemos oponernos y debemos de demostrar que somos cristianos católicos, y que estamos celebrando la Cuaresma, 40 días de preparación, de lucha, como el Señor Jesús lo hizo, enseñándonos cómo enfrentar al pecado, cómo enfrentar a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás se presenta ante usted y usted no se da cuenta. ¿Por qué? Porque usted no está preparado. Entonces, la invitación, queridos hermanos y hermanas, en este día es para que nosotros caminemos en esta lucha de preparación, de conversión, de arrepentimiento. Es tiempo de arrepentirnos y convertirnos. Es tiempo de cambiar. Si ya estamos convertidos, es tiempo de cambiar, de dejar todo el viejo yo y adaptarnos al nuevo yo a través de la perseverancia en esta Cuaresma, que es transformar, renovar nuestra vida, fortalecer nuestro espíritu para ser diferente. Eso es lo que el Señor nos pide. Agradecemos a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos ha dado y haciendo la invitación para el día de mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios Padre Todopoderoso me lo bendiga a ustedes donde quiera que estén. Que Dios lleve esa paz y esa alegría a su familia. Que Dios lo bendiga y lo protege en su trabajo, en su hogar, en las calles donde usted tiene que ir este día. Que Él sea el único que nos guarde de todo peligro. Estamos orando por todos ustedes. Estamos pidiendo al Señor que nos conceda esa oportunidad de poder abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir la palabra. Ayúdenos a sembrar esta semilla. Ayúdenos a llevar esta semilla para sembrarla. Si usted comparte el video, usted también está evangelizando, porque compartir es evangelizar. Invitándolos a suscribirse a este canal. Los saluda su hermano en Cristo, Fausto Pelicón, deseándoles que tengan un buen día y que Dios me lo bendiga. Nos vemos hasta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.